Bueno, muy buenas tardes. Place para mí estar en esta presentación en el segundo Congreso Internacional de Ciencias Empresariales y Afines. En esta tarde presentamos el proyecto titulado Guías de Laboratorio de Métodos y Tiempo como soporte de adaptación de Industria 4.0 para el sector manufacturero de la ciudad de Valledupar, desarrollado por la ingeniera Belkis Polo y quien le habla, Darwin Mendoza. Introducción. En el contexto, digamos, de los estudios de métodos y tiempo, que es uno de los pilares fundamentales dentro del componente de la ingeniería industrial, es indispensable que las empresas actualmente desarrollen este tipo de actividad con el fin de poder tener los lineamientos básicos que les permitan desarrollar todo lo concerniente a procesos de digitalización, sobre todo lo concerniente a adaptar Industria 4.0. Es indispensable que el sector manufacturero esté a la vanguardia de todas estas tecnologías y que para conseguirlo se requiere que inicialmente tenga claro el cómo, cuándo, por qué, dónde hacerlo. Y esto obedece a un estudio de métodos y a los tiempos correspondientes para desarrollar la actividad, indispensable a la hora de generar soluciones a problemas que se enfrentan los sistemas de producción. En este aspecto, los ingenieros industriales cobran una gran relevancia y es importante que las universidades atiendan a este llamado. Por ende, esta investigación lo que persigue es que se puedan desarrollar unas guías de métodos y tiempos con el fin de que los jóvenes que estén en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ingeniería industrial tengan la capacidad de entender cómo es el contexto del mundo empresarial y así a través de esta herramienta generar soporte básico para que adapten Industria 4.0. Por lo que, como objetivos, en primera instancia, el objetivo general que tenemos es diseñar guías de laboratorio de métodos y tiempos como soporte de adaptación de Industria 4.0 para el sector manufacturero en la ciudad de Valledupar. El primer objetivo fue diagnosticar cómo se encontraba el sector manufacturero en cuanto a la adaptación de Industria 4.0. Luego, en el segundo objetivo, estructuramos el sílabus y el curso de métodos y tiempo de acuerdo a las necesidades del sector y a las tendencias nacionales e internacionales. Y por último, el desarrollo de unas guías de métodos y tiempo que suplan las necesidades del sector. Dentro de la metodología, el proyecto se estableció en cuatro fases principales. La primera fue diagnosticar el sector manufacturero, la segunda, estructurar el sílabo, la tercera, diseño de la guía y evaluación de la aplicación de la guía como tal. Esto se basó en una serie de actividades que soportaron el desarrollo metodológico, sumado a que para encontrar, digamos, o aplicar el instrumento que se utilizó, fue necesario hacer una encuesta por medio del desarrollo de un muestreo. Se toman de referencia unas empresas y con esto se pudo lograr, digamos, entender cómo se encontraba el sector en el momento en que se desarrolló la investigación. Dentro de los resultados, cabe destacar que al aplicar el instrumento, encontramos que muy pocas empresas tienen página web. Digamos que en la parte de la estructura organizacional no hay una estructura organizacional definida. Parcialmente están de acuerdo con eso. O sea, prácticamente es poco lo que conocen sobre esa parte de la estructura organizacional que debe tener una empresa. En cuanto a la conexión a Internet, encontramos algo positivo y es que la mayoría de empresas tienen el Internet dentro del contexto del desarrollo productivo o el desarrollo de la razón de ser de su empresa. Sin embargo, nos dimos cuenta en el desarrollo de la aplicación del instrumento que solo se utiliza como acción para tener, digamos, comunicación de chat privados y de redes sociales privadas. Más sin embargo, las empresas no tienen esto como elemento dinamizador de su productividad. Encuentran herramientas digitales como computadores, tablets. Digamos que en esto está el 50%,
las empresas tienen algunas estos elementos dentro de su, digamos, de su contexto en infraestructura. Cuentan con redes sociales, era lo que le decía anteriormente, miren que no cuentan con unas redes sociales que le permitan ser galante, por ejemplo, de un marketing digital como tal. Tienen definidos los tiempos para hacer las operaciones. En el 73% de las empresas no lo tienen. O sea, es poco el estudio de métodos y tiempos que desarrollan las empresas en el contexto del sector manufacturero aquí en la ciudad de Valledupar. Otro, digamos, en cuanto a las unidades a producir, recordemos que tenemos que tener claro que para el desarrollo del estudio de métodos y tiempos y para mirar el grado de adaptación debemos tener y saber cómo están las empresas hoy en día. Y notamos que, digamos, es mediano el desarrollo productivo que tienen las empresas, ya que producen entre 10 y 30 unidades de acuerdo a los tiempos que tienen definidos, que pueden ser en minutos o en horas según el desarrollo esquemático que alcanzamos a aplicar. ¿Qué tanto hacen, digamos, uso de elementos como la nube, app, impresión 3D, perdón, redes sociales, etcétera? Y digamos que muy poco. Si ustedes se dan cuenta, si suman el casi nulo con el medio, da casi el 80%, el 70%, casi el 80% de las empresas. Entonces prácticamente están poco en el desarrollo de adaptación de Industria 4.0. Además, evidenciamos que en cuanto al estudio de métodos y tiempo, la necesidad de las empresas contestaron que sí lo necesitan en un 80% y el 20% dijo que por ahora no lo necesitaba. ¿Qué es necesario para un estudio de métodos y tiempo? El 50% estableció que para que se pueda desarrollar ese estudio, las empresas deberían tener bases para poder desarrollar estudios de métodos y tiempo. Otras consideraron que lo mejor para el desarrollo del estudio era que si tuviera herramientas de mejora de productividad. Dentro del de el proceso, al hacer el diagnóstico, se pudo evidenciar cómo estaban las empresas en materia de adaptación de Industria 4.0 y en materia de su gestión, tanto administrativa como productiva. Con esta información se toma de referencia para catapultarnos al objetivo número 3, que es el desarrollo de la guía y el desarrollo del mejoramiento del sílabus en la universidad donde se desarrolla esta investigación. Se hizo un cuadro comparativo donde se indagó a nivel de universidades internacionales. Aquí hay un ejemplo y universidades nacionales. Se toma, por ejemplo, la Universidad Católica Andrés Bello, una universidad en Buenos Aires, la Universidad del Norte, y se hace una comparación. ¿Qué se compara? Se comparan los contenidos programáticos, se compara el número de créditos, el número de horas, se comparan las bibliografías que están utilizando y se compararon en algunos aspectos con las metodologías que desarrollan cada uno de los docentes para la aplicación del curso de ingeniería de método. En este resultado se toma como referencia para poder desarrollar la unidad programática de la asignatura. Encontramos que se deberían trabajar 6 unidades, teniendo claro que la última unidad se enfocara en Industria 4.0 y esto se desarrollara a través de tiempo TAT, calcular la cantidad de mano de obra, análisis de eficiencia de la línea, despilfarro cero y control y automatización de procesos. Además, se desarrollan las guías a través de este componente esquemático. Se desarrollan aproximadamente 18 guías con las que se pudo aplicar a un semestre eh, esta temática y se le dieron algunos resultados a las empresas aplicadas. Esto es, digamos, a nivel general, la estructura de la guía, donde se identifica el programa, la división, el curso, la unidad, tema, subtema, la fecha, el docente, el tiempo, el propósito de enseñanza, un marco teórico, una reflexión inicial donde se le pueda presentar al estudiante un pre antes de el contenido a desarrollar dentro de la guía.
una introducción, un mapa conceptual importante en el bosquejo y en el desarrollo del aprendizaje, unas lecturas de carácter obligatorias, unos recursos, las actividades de un cuestionario y algo importante que se le indujo a esta guía fue hacer una autoevaluación de lo que se desarrolla en ella, con el fin de que el estudiante pueda tener claridad si pudo o no pudo alcanzar ese propósito de enseñanza que se tenía establecido. En el desarrollo de este semestre se pudo lograr aplicar las guías con algunas empresas y se obtuvieron realimentación de este proceso, siendo positivo. La evaluación se hizo aplicando un contexto de triangulación de esa información donde se le indagó a estudiantes, se indagó con empresarios y se indagó con algunos especialistas en el tema de producción dentro de la ciudad. Esto logró unos resultados positivos, sobre todo los empresarios estuvieron muy contentos a la hora de aplicar la guía. Como conclusiones, tenemos estas dos grandes conclusiones en el desarrollo de esta investigación. La primera, las empresas adolecen de procesos de adaptación a Industria 4.0. Actualmente necesitan y se debe tener claro que requieren, digamos, medidas que pudiesen ellos tener para poder adaptar Industria 4.0 en el contexto de la inversión que ellos hacen, del desarrollo, digamos, para que puedan adaptarse, es muy poco lo que se está evidenciando. Perdón. Ok. Y en el contexto del desarrollo se pudo alinear el sílabo bajo el contexto, digamos, a nivel nacional e internacional y de las necesidades que se requiere. Se planteó el sílabo. Hay que aclarar que este sílabo se llevó al comité curricular y fue aprobado por la universidad con el fin de poder aplicarlo y desarrollarlo. Además de eso, se desarrollaron 18 guías para el desarrollo de la aplicación, de la adaptación que deberían tener las empresas en función de aplicar herramientas de ingeniería de métodos y tiempo, obteniendo unos resultados bastante positivos. Le dejo, digamos, a nivel de la bibliografía utilizada en el contexto del desarrollo de esta investigación. Por su atención, muchas gracias. Quien le habló, Darwin Mendoza.